Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de Física 3 en la que vamos a aplicar la ley de Coulomb. En este caso tenemos tres cargas colocadas, tal como aparece en la figura, que presenta básicamente un triángulo equilátero. Tenemos una carga Q1 de 7 microcoulombs, una carga Q2 de menos 8 microcoulombs y otra carga Q3 de 6 microcoulombs. Nos pide calcular la magnitud y dirección de la fuerza neta que actúa justamente sobre la carga que se encuentra en el vértice superior, Q1. Para esto tenemos que recordar primero la ecuación que conocemos como ley de Coulomb, que está dada por la constante por el producto de las cargas entre la distancia que separa dichas cargas elevada al cuadrado. Recordemos que la ley de Coulomb nos define únicamente la magnitud de la fuerza que actúa, pero antes de comenzar a aplicar la ecuación, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, que en este caso ya está planteado. Para la carga Q1, observamos que la reacción que tiene Q1 debido, por ejemplo, a la carga Q2 es una fuerza de atracción, dado que son dos cargas de signo contrario. Entonces la fuerza que va entre 2 y 1, entonces se coloca yendo de Q1 hacia Q2, representando en este caso la atracción que existe entre ambas cargas. En el caso de la carga Q3, observamos que Q1 y Q3 son de signo positivo, por lo tanto en este caso va a existir una repulsión. Eso quiere decir que Q1 va a estar experimentando un empuje, una fuerza de repulsión, una fuerza que repele a Q1, es decir, que va a ir dirigida desde Q1 sobre la misma línea de acción que une a Q3, pero no buscando a Q3, sino en el sentido contrario. Ya que establecimos ahora la ley de Coulomb, la tenemos planteada acá, podemos calcular ahora las magnitudes, por ejemplo, la fuerza de 2 a 1. Que va a ser igual a la constante multiplicada por. Ahora recordemos que en la ley de Coulomb hacemos caso omiso del signo de cada una de estas cargas debido a que el signo lo va a definir la componente del vector. En este caso, porque estamos planteando únicamente la magnitud, vamos a hacer caso omiso de los signos. Entonces, simplemente vamos a colocar el valor de 8 y Q1 que es 7 microcoulombs. Y todo esto dividido entre la distancia que separa ambas cargas, que dado que es la misma distancia, para este triángulo va a ser 1.2 metros elevados al cuadrado. En este caso, el resultado es 0.05 newtons. Y aquí tenemos la magnitud de la fuerza de 2 a 1. Posteriormente, planteamos la fuerza de 3, de la carga 3 sobre la carga 1, de la misma manera. Ahora el valor de la carga Q3 es 6 microcoulombs, multiplicado por el valor de Q1, que sigue siendo 7. La distancia de separación sigue siendo 1.2 metros. En ese caso, la carga o la fuerza resultante va a ser igual a 0.2625 newtons. Y ahí tenemos las dos magnitudes de las fuerzas que actúan sobre Q1. La que actúa debido a la carga Q2 y debido a la carga Q3. Ahora que ya definimos las magnitudes de cada una de las fuerzas de la carga 2 sobre la carga 1 y de la carga 3 sobre la carga 1, aplicando la ley de Coulomb, ahora procedemos a hacer el análisis vectorial, en donde vamos a considerar ahora las componentes de cada una de las fuerzas. Recordemos que
estas tres cargas están definiendo un triángulo equilátero. Esto implica que los ángulos de inclinación son de 60 grados. Por lo tanto, la fuerza de 2 a 1, por ejemplo, va a tener un ángulo de inclinación de 60 grados, igual que la fuerza de 3 a 1. Observamos las componentes. La fuerza de 2 a 1, por ejemplo, observamos que tiene componente horizontal y vertical negativas. Cada una de ellas va a ser negativa y la vamos a definir en función justamente de este ángulo de 60 grados. Vamos a multiplicar la magnitud por el vector unitario que define a ese vector. Que en nuestro caso lo vamos a definir como seno o coseno del ángulo de 60 grados. La primera componente va a ser negativa, menos y ahí tenemos definida la fuerza, el vector fuerza de 2 a 1. Procedemos a calcular las componentes. De esta manera ya tenemos definido el vector de la fuerza de 2 a 1. De la misma manera procedemos ahora a calcular el vector de la fuerza de 3 a 1. Recordemos, decíamos que ahora los signos quedan definidos únicamente por el sentido de las componentes de cada uno de estos vectores, no por la ley de Coulomb o por la determinación de las magnitudes de la fuerza. Para la fuerza de 3 a 1 hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ahora observamos que la componente horizontal de la fuerza de 3 a 1 queda negativa, pero la componente vertical queda positiva. Definiendo estas fuerzas, tenemos estos dos vectores. La fuerza de 2 a 1 y la fuerza de 3 a 1 definidas como estos dos vectores. Ahora procedemos a hacer la sumatoria de estas dos fuerzas por sus componentes. Habiendo realizado ahora la sumatoria vectorial para encontrar la fuerza neta, haciendo la suma por componentes en I y en J de cada una de estas fuerzas, obtenemos la fuerza neta o fuerza resultante que está actuando sobre la carga Q1. Ahora tenemos que definir cuál es entonces la magnitud y la dirección en donde hacemos uso de la trigonometría, y la magnitud de esta fuerza neta va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 0.156 más elevado al cuadrado más 0.184 elevado al cuadrado. Estos, recordemos, son newton. En este caso, esa fuerza resultante es de 0.2414 newton. Y por último, vamos a calcular ahora la dirección o el ángulo de inclinación a partir de la tangente inversa o arco tangente de la componente en Y entre la componente en X de esta fuerza resultante.
Al realizar esta operación obtenemos un ángulo de menos 49.66 grados. Con esto ya tenemos entonces la magnitud y dirección de la fuerza resultante debida a la interacción que existe entre las cargas Q2 y Q3 sobre Q1. Solamente tenemos que saber interpretar que este signo negativo que aparece acá está informándonos que este es un ángulo medido a partir del eje X, pero en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en el sentido horario. Esto es debido a que, por ejemplo, observando tenemos que la componente en Y es positiva, pero la componente en X es negativa. Por lo tanto, el vector de la fuerza neta o fuerza resultante queda ubicado en el segundo cuadrante. Por lo tanto, al expresar nuestra respuesta, vamos a utilizarlo o vamos a expresarla de la siguiente manera. Vamos a tener un vector ubicado de esta manera que nos señala que se encuentra en el segundo cuadrante, y aquí tendríamos el ángulo de 49.66 y su magnitud de 0.2414 newton. Este resultado, esta es una forma de expresar la respuesta. Podemos expresarlo de otra manera, si ustedes lo prefieren, pero esta es una forma en que podemos expresarlo, una forma válida de expresar nuestra respuesta, dándole la solución a este problema. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.